En la cadena SER, Hoy por Hoy. Isla 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Jogo rápido, língua ligeira, olhos arregalados. Passam o meu e o seu nomes ligados. Por uma seta de cupido, filho de Afrodite. O nosso amor é coração colossal de grafite. Nos flancos de trem de metrô. Àngels Barceló. A nossa carne é toda feita de flama e de fama. O rumor do nosso caso de amor não se confina a boatos, bares y boates. Conquistas, estaciones. Es jueves, son las 19 minutos de la mañana, las 9:09 en Canarias. Nos lo contaba esta mañana nuestro compañero de Radio Asturias, Ángel Fabián. Nos contaba a las 7 y algo de la mañana que en el pueblo de Carreña, en el concejo de Cabrales, apareció hace unas semanas una pintada colocada justo debajo de una señal de tráfico, imitando el formato típico propio de las señales de tráfico, con su reborde rojo, en la que se puede leer: conduce con cuidado, no sobran vecinos. Es un pequeño pueblo, por lo que los coches pasan a toda velocidad, y es un pequeño pueblo que va perdiendo habitantes y donde van envejeciendo sus habitantes. Así que apareció la pintada que decía: conduce con cuidado, no sobran vecinos. Bueno, sorna popular, mensajes con intención, mensajes con mensaje, con ingenio. ¿A usted qué pintada les ha quedado grabada? ¿Qué graffiti les ha hecho reír en la calle? En la calle, o da igual, en la puerta de un cuarto de baño, en las pintadas de la universidad. Queremos hablar con ustedes de pintadas en el 900-100-800. Y mientras ustedes llaman, nosotros vamos a saludar al periodista Ignacio Galán, que fue quien sacó la foto de esa pintada y la subió a Twitter. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángels. ¿Qué tal? ¿Tú te la encontraste, eres de ahí? ¿Te la encontraste pasando? Yo soy de Sisión, que bueno, es la principal ciudad de Asturias, y en población, quiero decir. Y sí, pues estando por allí trabajando, pues nos encontramos con este cartel. Y la verdad que, bueno, nos parece una manera también de buscar difusión, ¿no? Porque a veces es la única manera de poner el foco en los problemas de la periferia, ¿no? Claro. ¿Tú sabes si la pintada está teniendo efecto? ¿Te has interesado por si han reducido la velocidad los coches que pasan por ahí? Sí, me ha dicho el alcalde de Cabrales que la verdad es que ha funcionado. Sobre todo para la gente de fuera, que es principalmente nuestro problema a veces, ¿no? Que nos vienen aquí los turistas y todo lo que les parece de otro lugar les parece un poco exótico, les cuesta un poco entender que no todos son autopistas como Madrid, que hay caminos, que hay espacios por los que hay que ir con cuidado. Sí. Y bueno, eso, pues al final yo creo que es un poco también por esa falta de atención que tenemos hacia las periferias en los medios estatales, ¿no? Sí. Es un problema que tenemos continuamente, no existimos, salvo si hay una tragedia o si hay algo que se considera muy típico, muy tópico, no sé. Estos días estamos celebrando la Semana de les Lletres Asturianes para celebrar nuestra lengua. No se sabe nada en los medios estatales, no existimos, y bueno, cada año desde hace 40 años hay una manifestación que se celebra otra vez este sábado y que junta miles de personas, y 40 años así y no salimos. Sin embargo, cualquier cosa un poco anecdótica como esta genera un interés, y eso es una pena. Ahí entonamos el mea culpa, porque sí, a veces cuesta abrir espacio, no sé por qué, pero es verdad, yo creo que por la dinámica, pero cuesta abrir espacio a todo lo que pasa fuera. Oye, una cosa, volviendo al tema de la pintada, y como después estábamos pidiendo a los oyentes que nos recuerden pintadas que a ellos les haya hecho gracia, hay una característica habitual en los grafitis, que es que casi siempre los anónimos los suele hacer gente joven. Claro, estamos hablando de una zona más envejecida. ¿Se sabe quién está detrás de la pintada? Ya que has hablado con el alcalde, a ver si es el mismo alcalde. No ha sido el alcalde, pero han sido los vecinos del lugar, claro. No es para los propios vecinos, como os decía, es para la gente que viene de fuera, porque Cabrales es un concello con muchísimo turismo para visitar pues todas las cuevas del queso de Cabrales y demás, y todos los espacios que tienen, el Picurriello. Entonces viene muchísima gente y necesitan, bueno, pues a veces pegarles un toque de atención. Ya ocurrió en otras ocasiones, ya ocurrió con otros ayuntamientos que tuvieron que poner algunos carteles porque, bueno, hay algunos turistas que vienen y les resulta molesto que se oigan a las gallinas, a las vacas, y que huela a cucho, como llamamos aquí en asturiano, al abono. Entonces, bueno, hubo un ayuntamiento, en concreto el de Llanes,
que tuvo que hacer unos carteles avisando de precisamente que había gallos que cantaban, que había caminos estrechos, que había campanarios, y que si les molestaba esto, pues que quizás estaban en el lugar equivocado, ¿no?, para sus vacaciones. Ahora se me estaba ocurriendo, Ignacio, ya que hablamos de eso, ¿no?, de la falta de atención que muy a menudo no prestamos desde Madrid a la periferia. A lo mejor sería bueno organizar una de pintadas en Madrid llamando la atención a todo lo que pasa en la periferia. Estaría muy bien. ¿Te parece? Podríamos organizar un movimiento. Yo ya se me ocurre una, ¿no?, que sería "hemos sido olvidados". Pues eso. Me parece un remake. Exacto, una muy buena idea. Ignacio, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias por entrar. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Un beso. Es verdad, que a veces a través de una pintada te sacan los colores, como de alguna manera Ignacio me los acaba de sacar a mí, que con toda la razón del mundo, pero a través de una pintada eres más consciente de lo que pasa en realidad que a través de una entrevista con un alcalde, de un discurso. A veces una frase sencilla como "hemos sido olvidados" te hace pensar en eso, en que muchas veces la periferia está olvidada. Ingenio para las pintadas, atinadas, divertidas, son el tema por el que queremos preguntar hoy a los oyentes en el 900-100-800 cuáles son las mejores pintadas que hayan visto en la calle. Nos acordamos lo que decía Ignacio, el remake de "hemos sido engañados, pues hemos sido olvidados", que se ha convertido en todo un meme, o de pintadas surrealistas como "Vampiro existen", que también sirve para ilustrar situaciones muy diferentes. Que me dicen de las pintadas en las puertas de los baños de los bares, en las puertas de los baños de las universidades, que son otro gran lienzo para el ingenio popular escrito? 900-100-800, ¿cuál es la mejor pintada que han visto en su vida?